Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca del análisis grupal de la película del joven Karl Marx. Como primer punto tenemos las condiciones sociales y laborales del siglo XIX mostradas en la película. Mi punto de vista es que las jornadas laborales eran extremadamente largas, los salarios eran miserables al obrero a una simple pieza de máquinas, cuyo único propósito era producir. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Macías y mi opinión acerca de las condiciones sociales y laborales del siglo XIX mostradas en la película eran de que los trabajadores no tenían ningún tipo de derecho y solo eran usados como una máquina de trabajo, al igual que también usaban los niños para las jornadas laborales, que eran extensas y ellos no tenían vida social. También es lo bueno que esto fue un progreso oscuro de la industria, que ya poco a poco se fue luchando por los derechos de los trabajadores. Buenos días, mi nombre es Karina Kinde y les voy a dar mi opinión. Las condiciones sociales y laborales que muestra la película reflejan una fuerte desigualdad y explotación típica del inicio del capitalismo. La clase obrera, incluyendo a las mujeres y los niños, trabajaban en jornadas agotadoras y sin protección. Frente a esta realidad, Marx y Engler denunciaron estas injusticias y promovieron a la lucha para mejores condiciones laborales y mayor justicia. Buenas tardes, mi nombre es Dylan Marcillo y bueno, puedo observar que en este documental basado en el siglo XIX se puede ver cómo estas jornadas y las explotaciones sobre las personas, bueno, en ese momento era bastante preocupante pues la desigualdad que había y las diferentes clases muy evidentes que se podía observar y que bueno, a comparación de la edad contemporánea que estamos viviendo, pues sigue siendo hasta cierto punto igual en diferentes zonas del mundo. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Peñafiel y bueno, en la película se muestra que las duras condiciones laborales del siglo XIX eran tan comunes que muchos de los trabajadores ni siquiera podían reconocerlas como injustas porque la sociedad las veía como algo normal, volviendo la situación más difícil y haciéndolos víctimas de una visión del mundo que justificaba su sufrimiento. Buenas tardes, mi nombre es Doménica Álvarez y las condiciones sociales y laborales ambientadas en el siglo XIX, mostradas en la película justamente entre los años 1843 y 48, exponen la desigualdad estructural, donde la burguesía era la que dirigía toda la economía de la época y se mostraba la explotación laboral que sufrían toda la clase obrera donde ellos solo subsistían con un salario deplorable y donde ellos terminaban enfermos y no valían nada, solo eran como una máquina más. Breve resumen de la vida de Karl Marx. Karl Marx nació en Treveris, Alemania, el 5 de mayo de 1818 en una familia judía de clase media. Estudió Derecho en Bruselas y finalmente en Londres, en donde pasó la mayor parte de su vida. Y en 1842 conoció a Friedrich Engel, quien se convirtió en su amigo, colaborador y apoyo económico. Junto a él publicó en el año 1848 lo que es el Manifiesto del Partido Comunista, en donde plantearon que la historia de la sociedad está marcada por la lucha de clases. Su obra más importante es El Capital, que profundiza en el funcionamiento de la economía capitalista y en la teoría del valor del trabajo. Su legado es enorme, ya que sus ideas dieron origen al marxismo, una corriente que propone la revolución proletaria para eliminar lo que son las clases sociales y construir una sociedad sin propiedad privada. Sus teorías incluyeron el movimiento revolucionario, sistemas políticos y en el pensamiento económico y social del siglo XX. Finalmente, falleció en Londres el 14 de marzo de 1883 a la edad de 64 años y su cuerpo fue enterrado en el cementerio Highgate. Un resumen de la vida de Friedrich Engels. Él nació en el 28 de noviembre del año 1820, que fue en Alemania. Nació en una familia que eran dueños de fábricas textiles. Aunque estudió en un colegio glamuroso, no pudo terminar sus estudios porque el padre lo mandó a trabajar. Por su vida pasó por varios cargos. Fue empleado, fue gerente y luego fue un socio de la fábrica textil en Manchester, en el país de Inglaterra. También allí conoció lo que era la explotación laboral, lo que marcó su pensamiento y su crítica también.
Su vida amorosa, tuvo dos relaciones, una de la cual fue Mary Burns, que fue una de las primeras que la ayudó a entender acerca de la vida y de la clase de los trabajadores. Y después vino Lizzie Burns, que fue hermana, que con ella fue la con la que se casó y formó una familia, un poco antes de su muerte. Además también fue empresario, aparte también fue escritor y un activista político, teórico socialista también. Entre uno de sus mayores logros fue ser el coautor del manifiesto del Partido Comunista que escribió junto a Marx, el cual se llamaba La situación de la clase obrera en Inglaterra. Financiar un trabajo intelectual de Marx también y publicar los volúmenes restantes del Capital. Falleció el 5 de agosto de 1895 en la ciudad de Londres. Como cuarto punto tenemos el papel de Marx y Engels en la transformación del pensamiento político y económico. Ellos ofrecieron una nueva forma de interpretar la realidad social, la cual el marxismo proporciona la teoría y el análisis necesarios para fundamentar y orientar la construcción del comunismo. Bueno, mi opinión acerca del papel que tuvieron estos dos fueron muy importantes porque estos dos se atrevieron a ponerse en contra de lo que era el sistema económico, que en ese tiempo parecía algo normal o algo que no se podía mover. Y aquí intentaron describir acerca de la desigualdad que tenían, también de que intentaron proponer alternativas teóricas para construir una sociedad más justa, para que tengan derechos los trabajadores. También algunas ideas no se implementaron de forma adecuada pero en ciertos países, gracias a su legado, ahora tienen derecho los trabajadores. En mi opinión, su papel es decisivo, ya que ellos logran convertir lo que es la indignación social en una teoría, dando así origen a un pensamiento más político y económico revolucionario que cuestiona la propiedad privada, la desigualdad y el poder de la capital. Opino de que estos personajes, Marx y Engels, fueron fundamentales al cuestionar el sistema capitalista de su época y propone una nueva forma de entender la sociedad basada en la lucha de la clase y el análisis crítico de la economía, ideas que transformaron para siempre el pensamiento político y que hasta el día de hoy son ideas que sirven como debates hasta cierto punto. La película representa a Marx y a Engels como figuras que transformaron el pensamiento porque no solo analizaron la realidad, sino que también tuvieron la capacidad de escuchar, absorber y reinterpretar el caos social de su tiempo. Y su aporte fue actuar como traductores de una realidad que ya estaba suplicando por cambios. El papel de Karl Marx fue aportar la base teórica, es decir, explicar los conceptos de la lucha de clases, alineación y la explotación laboral. Por otra parte, el papel de Engel fue de complementar ese pensamiento desde la experiencia práctica, porque Engels aportó datos concretos, estudios empíricos y sobre todo las vivencias reales que tuvo gracias a trabajar dentro de la fábrica. Su papel era mostrar que la explotación no es una teoría abstracta, sino una realidad continua. Como quinto punto tenemos la vigencia de las ideas marxistas en la actualidad. Ahora bien, estas siguen influenciando como base teórica del socialismo y del comunismo. Un ejemplo clarísimo es China, que mantiene una estructura política socialista inspirada en Marx, aunque combina este modelo con prácticas económicas de mercado. Aunque las ideas marxistas aún tienen vigencia en lo que es presente en la sociedad, aún existe desigualdad en lo que es lo que es el trabajo, ya que aunque ha pasado mucho tiempo y la tecnología ha avanzado, también los derechos y las oportunidades, aún existen explotación laborales, que son salarios que no alcanzan o son turnos que son de horas muy largas, lo cual evita que una persona pueda vivir cómodamente. Las ideas marxistas siguen siendo vigentes ya que ofrecen una mirada más crítica para poder entender los problemas actuales como lo que es la desigualdad económica, la concentración de riquezas y las condiciones laborales precarias. Aunque los textos han cambiado, su análisis de cómo el capital influye en la vida social y política, siendo continua y útil para interpretar lo que son muchos desafíos contemporáneos. Noto que las ideas marxistas siguen siendo vigentes, porque se observan concentraciones todavía de empresarios que quieren únicamente generar riquezas a toda costa y pues tener poderes en sus grandes corporaciones y eso aumentaría la desigualdad que existe y se puede evidenciar en ciertos sectores del mundo.
Estos fenómenos, bueno, estos sucesos ya Marx lo anticipaba en sus análisis contra el capitalismo. Las ideas marxistas siguen vigentes porque ayudan a ver que aunque hoy todo parece más moderno y más tecnológico, existen las mismas desigualdades y relaciones de poder del pasado y estas siguen presentes detrás de plataformas digitales y nuevas formas de trabajo actualmente. Considero que las ideas del marxismo no han desaparecido, sino que se han transformado. Por ejemplo, ahora hay nuevos métodos de explotación. Por el simple hecho de ahora tener la opción de trabajar por medio de plataformas digitales, se maximizan las jornadas laborales por el simple hecho de estar en la comodidad de tu casa. Ahí no hay una regularización de los derechos laborales y por ende el ser humano se esfuerza más y recibe la misma cantidad de dinero que puede recibir en un lugar de trabajo normal. También existe lo que es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres que tienen los mismos títulos académicos, pero existe ese machismo ahí que no se ha ahondado en el tema, simplemente se hacen de la vista gorda. También existen aún en la actualidad lugares como el Medio Oriente donde se sigue usando a los menores de edad para lo que es trabajos de fuerza en fábricas. Como otro punto, tenemos las opiniones personales fundamentadas sobre el enfoque de la película. Mi enfoque es que ellos nos muestran la lucha de los pobres por la libertad y la preocupación de los burgueses por la justicia social, ambos con el objetivo de una sociedad igualitaria. Finalmente, se evidencia que a veces la justicia requiere actos ilegales frente a un gobierno opresor. Mi opinión acerca de la película, la verdad creo que es una muy buena manera de poder conocer y conocer estos personajes, los cuales vieron la explotación laboral de un proceso intelectual y emocional. También la película conectar, que lo conecta y nos sentamos identificados con algunos de los personajes y además de que forma también de un rol educativo para mostrar lo que es el pensamiento crítico, que nace de observar y cuestionar y no conformarse con lo que está establecido. La película nos muestra que estos dos personajes desarrollaron sus ideas no desde una teoría aislada, sino a partir de lo que es el contacto directo, como es la explotación obrera y las injusticias del siglo XIX. El filme evidencia al marxismo, surge como una respuesta crítica a lo que es un sistema que genera desigualdad estructural, combinando así la experiencia social, análisis rigurosos y compromisos políticos. Por eso sus ideas tuvieron un impacto histórico. Bueno, el documental no solo narra la vida de estos personajes, sino que también nos invitan a reflexionar sobre cómo muchas injusticias que denunciaron aún se puede visualizar en esta realidad que vivimos, recordándonos que la crítica social sigue siendo necesaria para entender y mejorar nuestra realidad. Con esta película podemos notar que el marxismo no surgió solo de la genialidad teórica, sino también de la precariedad, los conflictos y las experiencias reales que rodearon a Marx y a Engels. Es por eso que resulta coherente compararlo con las protestas actuales contra la desigualdad, donde las ideas críticas también nacen de quienes viven directamente la injusticia y no solamente de quienes la estudian. Mi opinión es que me gustó ver cómo Marx, al ser pobre, sabía de primera mano las injusticias del pensamiento económico que se mantenía en esa época y decidió no callarse, mientras que, por otra parte, Engels, a pesar de tener dinero y poder seguir disfrutando su riqueza a costa de la explotación laboral, decidió ayudar a Marx a publicar los pensamientos que compartían, para cambiar los pensamientos políticos económicos de la época, porque los valores de Engels iban por encima de la comodidad que podría brindarle ser rico. Ambos estaban comprometidos con la realidad de los trabajadores, lo que permite entender que sus ideas no surgieron de algo abstracto, sino como respuesta directa a la explotación y desigualdad de su época. Por último, pero menos importante, la reflexión grupal. Ahora bien, a nosotros nos parece fantástico cómo, gracias al pensamiento crítico, Marx y Engels pudieron desarrollar una ideología basada en la experiencia y en la realidad social de su época, realizando un estudio científico aplicado a la sociedad y a la economía. Además, implementaron estrategias para modificar el enfoque de la Liga de la Justicia, orientándola hacia objetivos más claros y revolucionarios. Muchas gracias.